quiero presentar en un nuevo diálogo político aquí a mi amigo, querido amigo de muchos años, doctor Mauricio Merino Huerta, a quien tuve el privilegio también de conocer hace muchos años también en nuestra formación doctoral en Madrid, muchas discusiones, muchos debates, mucha amistad también, así que te doy la bienvenida, Mauricio Merino, de que hayas aceptado platicar, hablar conmigo algunos temas en esta serie de programas de diálogo político que estamos impulsando y que estoy impulsando en la Universidad de Talca. Bueno, Mauricio tiene una larga trayectoria. Él ha sido profesor en distintas universidades, ha trabajado en el Colegio de México, una prestigiosa universidad mexicana, fundada inicialmente por republicanos españoles, así que una magna institución con una linda tradición, y también en el CIDE, en esa institución, Mauricio Merino, le cuento a las personas que nos ven, que nos miran cada semana, él encabezó allí un gran proyecto de administración y reforma del Estado, sobre todo también focalizado en el tema de la transparencia, un gran tema también acá en Chile, sin duda. Hay ONGs, hay una preocupación y un avance, siempre no todo lo que uno quisiera, pero van habiendo avances en esta línea que son muy interesantes. Entonces la primera pregunta es, bueno, primero darte la bienvenida, muy contento de tenerte en este espacio, muy feliz realmente de poder dialogar contigo. También hemos tenido unos diálogos un poquito limitados, que aquí, que allá por las comunicaciones, pero ahora ya iniciamos un diálogo más como debe ser, digamos, con este espacio. Reforma y Estado. América Latina se ha pasado la vida, no sé, con todo tipo de programas, ¿no es cierto?, del Banco Interamericano de Desarrollo, de distintas etapas de capa y capa de la formación del Estado, como quien dijera, la reforma de la educación es igual a la reforma del Estado. Permanentemente en nuestros países, por razones que tú debes conocer muy bien, hemos estado, ¿no es cierto?, en este proceso de reforma, tanto en la educación, por la centralidad de la educación y la dificultad que tenemos en nuestros países para tener una educación más igualitaria, más adecuada, un acceso universal, en fin. Qué importante es la llave en la educación, cuando tú me mostrabas ahí tus hijos y sus logros y qué sé yo. Y eso involucra muy centralmente, y quiero situar el primer tema, Mauricio, el tema de la reforma del Estado. Yo sé que es largo, pero cómo tú lo puedes más bien diagnosticar y ver, y un poquito qué nos ocurre o qué ocurre con el Estado, el Estado mexicano. Gran país, por cierto, que yo quiero muchísimo, déjame decírtelo. El país en el cual viví, en el cual tú me invitaste a dar algunos trabajos, algunas charlas, algunos cursos. Así que, bueno, para mí es una emoción particular. Entonces, reforma del Estado y crisis. ¿Qué pasa con esa reforma? He escuchado diagnósticos, yo sé, lapidarios, ¿no?, respecto al Estado hoy día y cómo está. ¿Cómo ves tú esa fotografía y su pequeña evolución? ¿Cuál es tu mirada del Estado hoy día y cuánto se ha logrado? Yo te he leído algunos empeños y todo lo que implica. ¿Cómo ves este tema, Mauricio Merino? Pues mira, querido, primero empiezo por agradecerte mucho la invitación. Que se sepa que tengo muchas décadas de admirarte mucho, Pablo. Tú sabes que eres una de Lo las mismo. personas más cercanas, más queridas y de veras más admiradas de toda mi vida. Así que me siento honradísimo de que me hayas invitado y de estar cerca, aunque sea cerca de manera virtual, pero dialogar contigo siempre es un placer, querido amigo. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Feliz. Y he sido testigo en el caso mexicano, Pablo, y, y por afecto a Chile en particular y a España, te confieso y lo sabes, que desde nuestras mocedades eran nuestros dos grandes polos de interés, las transiciones democráticas de Chile, país al que adoro, que tengo, yo digo, mi segunda familia, ¿no? Así es, muchas gracias. Y, y en España, donde nos encontramos felizmente, donde sigo teniendo un vínculo muy importante.
por razones incluso familiares, que no vienen a cuento en este momento. Y entonces he encontrado que ha habido distintos momentos, Pablo, de la evolución del Estado, o dicho de otra manera, de la organización de nuestras relaciones políticas a través de instituciones que conforman un régimen para tratar de adaptarse a los cambios que plantea las relaciones políticas y económicas del mundo occidental en el que nos hemos movido, por lo menos de una parte del mundo que es el occidente. Tú y yo venimos de la batalla contra los regímenes autoritarios, fuimos testigos, víctimas de momentos muy fuertes de concentración del poder, que identificaron esa concentración del poder con una rotunda apropiación de las instituciones políticas, no solamente para ejercer un control que se acercó mucho por momentos a lo que en su momento describió Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, ese texto maravilloso, es decir, el control de la comunicación, el control de la libertad e incluso en algún momento el control de la expresión libre de la identidad propia de cada individuo, que la propia Hannah Arendt identifica como el mal radical, ¿no? La eliminación ya no del pensamiento, sino de la posibilidad de pensar, porque incluso eso acababa siendo peligroso. Eh, en fin, no me alargo mucho, vimos largos procesos de transición para tratar de adaptar nuestros regímenes políticos a la pluralidad que reclamamos y por la que luchamos, el reconocimiento del otro, la identidad diversa, compleja de nuestras sociedades latinoamericanas y la adaptación de las instituciones, esto es, de las reglas del juego, de las reglas de organización, a esa enorme diversidad política, cultural, social, con una expresión económica muy, muy palpable. Bueno, yo creo, Pablo, que vino después un largo proceso de desencanto con ese arreglo. La democracia por la que peleamos tanto, infortunadamente no cumplió sus promesas, no solo en el sentido que ya Norberto Bobbio había advertido, sino en un sentido incluso más profundo. El sistema de partidos, en el caso mexicano, se apropió, Pablo, se capturó prácticamente todos los procesos de incorporación a la vida política y corrompió mediante esta captura de candidaturas, propaganda, puestos públicos, acceso a los programas sociales, acceso a los puestos públicos. Es decir, saturaron el régimen de partidos que se construyó, fundamentalmente con tres grandes partidos y algunos satélites, capturaron prácticamente toda la vida política y acabaron intercambiando con las grandes oligopolios mexicanos una cuota de poder económico y político que dio al traste con el encanto democrático. Yo le he llamado ese periodo que creo que también corre por una cuerda muy similar, pero no quiero meterme en territorios que conoces mil veces mejor que yo, querido Pablo, el periodo del desencanto. Fue muy palpable, hubo hechos políticos muy, muy claros en México que fueron desencantando a la gente con esa promesa democrática, hasta que llegó un líder político que habiendo sido, qué paradoja, ¿no? Habiendo sido parte de ese proceso de transición, habiendo sido uno de sus principales beneficiarios y actores, dirigiendo uno de los tres partidos a los que me refiero, en este caso el Partido de la Revolución Democrática, eh, entendió con un gran sentido político que enfrentarse a ese régimen de partidos era lo que tenía que hacer para conectar con el espíritu popular más extendido. Entonces encarnó Andrés Manuel López Obrador, encarnó ese rechazo al régimen de partidos. Le llamaban, como en Chile también,
la partidocracia. Lo encarnó y se convirtió en un líder, por lo tanto, muy querido, muy vocal y con un enorme respaldo público, rechazando a los partidos, rechazando sus corruptelas, rechazando sus monopolios, rechazando sus abusos, sus excesos, los despropósitos, Pablo, que fueron cometiendo un día sí y otro también. De modo que en julio del 2018 México vivió una rebelión electoral. Fue la elección en la que Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de una manera arrolladora, 30 millones de votos caen a su favor, tiene la mayoría absoluta de las elecciones, algo que hacía mucho que no sucedía y desde luego no había sucedido en todo el periodo democrático mexicano ni de lejos. Y qué paradoja, querido Pablo, una vez que el presidente que se opone a ese régimen de partidos llega al poder, tiene como eje de su propia argumentación para gobernar la enemistad abierta, la ruptura con lo que él llama el modelo neoliberal y con todos los que califica como conservadores que durante los últimos 32 años de historia mexicana hayan construido lo que sea. Desde el punto de vista del presidente mexicano actual, todo lo que se hizo en los últimos 32 años es neoliberal. Entonces se ha propuesto concentrar el poder político otra vez, en un régimen que tiene una vocación claramente autoritaria para destruir todo eso que sucedió en el pasado inmediato, reproduciendo, sin embargo, las prácticas del momento anterior, aquel que, por eso empecé por ahí, que tú y yo vivimos jovencitos con regímenes que se ostentaban como muy cercanos al pueblo, muy vinculados con el sentimiento de la nación, pero de gobernantes prácticamente únicos, de partido prácticamente único, muy concentradores del poder y muy intolerantes. Así que México está viviendo en un proceso de polarización que no te es ajeno, no es ajeno a quienes nos están viendo en Chile. También en Chile están en la polarización. Así es. Y me entenderán perfectamente. Unos a favor rotundamente, casi fanáticamente, y otros en contra rotundamente, casi desesperadamente. Entonces, estamos viendo momentos sumamente complejos. Y en medio de eso, Pablo, que ya era preocupante, que ya había tirado la economía, ya México había entrado en un periodo de recesión antes de que viniera la pandemia del COVID y antes de que llegara esta nueva amenaza global que obviamente arrastra y profundiza los problemas que ya vivíamos un poco antes. Súmale, Pablo, para entender el entorno en el que estamos, a la polarización que vivimos en México, súmale una enorme cuota de violencia Ya que quiero hablar de eso también. infortunadamente en estos años, querido Pablo, se ha venido acentuando en México. México tiene un estado que no controla todo su territorio, es un territorio grande, tú sabes, es un país grande País, físicamente, tremendo paisote. y entonces no controla todo su territorio el Estado mexicano. Está bajo dominio de distintos cárteles, no de un solo cártel, sino de varios que se disputan la hegemonía ya no del narcotráfico, eso está quedando atrás, sino del crimen organizado. Son tratantes de blancas, son tratantes de armas, de niños, de órganos. Es terrible, Pablo, de extorsiones, secuestros, asaltos. Es muy violento. México se ha vuelto un país, infortunadamente, muy violento, donde el Estado mexicano está completamente rebasado. Ahora, Así este que, sistema de partido, disculpa, por favor, listo. el Creo que sistema esto de es partido suficiente para decirlo. tú le otorgas igual una cierta vigencia. ¿Hay un sistema de partidos como tal o tú ves que finalmente en estos procesos la figura oradora aparece como muy dominante y el resto de los partidos prácticamente diluidos, no sé, ¿no? Con bastante poca Así, de liderazgo, de organización, de representación, en fin, no sé, tengo una impresión, no sé si tú me
¿Me corroboras o no? Lo ves bien, lo ves bien. Yo comparto tu punto de vista. Insisto, lo del 18 fue una rebelión electoral contra los partidos, contra el régimen de partidos. El viejo PRI, el viejo y conocido PRI mexicano, emblemático, motivo de varios estudios muy conocidos, de la mentalidad autoritaria, ¿te acuerdas? Escrita por Juan Linz, etcétera. De la dictadura perfecta, ¿no? Vargas Llosa. También Vargas Llosa. El laberinto, la soledad, no sé, de Octavio Paz, yo leí estando en México, algo Así, similar. bueno, ese PRI que todavía se le mueve la patita, ¿no? Y sigue ahí, tratando de recuperar su espacio, pero que es el partido derrotado por Andrés Manuel López Obrador. El último momento que gobierna el PRI con Peña Nieto fue un desastre, verdaderamente un desastre de gobierno. Está a la derecha con el Partido Acción Nacional, también un partido tradicional, histórico en México, de centro derecha, con una fuerte dosis de catolicismo, y el partido que emana de la ruptura del PRI de los años 80, que se convierte en el Partido de la Revolución Democrática. Y contra ellos tres rompe Andrés Manuel López Obrador y crea su partido, su opción política. Y en menos de 4 años pues, llega a la presidencia. O sea, no es un partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, así se llama, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, no es un partido, es una organización política destinada a hacer ganar a Andrés Manuel López Obrador la presidencia, que hoy, sin embargo, se ha convertido pues en el representante de la mayoría, en las cámaras de senadores y de diputados, en los gobiernos estatales. Arrolló en el Arrolló, o sea, ni siquiera hay un contrapoder legislativo, ni no, mucho menos, sino que ellos tienen el poder, prácticamente el poder omnímodo, ¿no? Total. hegemónico sin duda. Volvimos a la época del Exacto. poder hegemónico, querido Pablo, con todo lo que eso significa. Y el otro punto es, me imagino como lo has descrito tan magistralmente, es, digamos, la crisis de una ciudadanía, la crisis de una democracia institucional, ¿no? O sea, yo soy testigo del esfuerzo tuyo y de muchos colegas, muy interesante, en el fondo para empujar transparencia, empujar administración de los Estados, empujar un cierto servicio civil, que uno puede quedar hasta la ingenuidad en esto, pero uno dice, oye, es una armazón democrática, oye, esto es, ¿no? Cómo funcionan los estados, como decía un hijo mío cuando era pequeño, ¿no es cierto? De verdad, esto es de verdad, ¿no? Entonces, ese esfuerzo yo también quiero que tú lo comentes breve, decir, oye, nosotros intentamos por años también, no Y solo la seguimos. pelea política, sino que intentar, ¿no es cierto? Ahí está tu proyecto y tu trabajo tremendo sobre la administración del Estado, me acuerdo el IFE, la limpieza electoral, tú trabajaste en el IFE también, Instituto Federal Electoral, me acuerdo ahí, con mucho ahí, como lo haces tú siempre. Entonces, esa dimensión, no quiero que te largues, pero pequeña, me interesa también por dar un poquito, que me digas un poquito. Fíjate que durante esos años en que el régimen de partidos se fue expandiendo, estoy hablando de un periodo que rigurosamente hablando empieza al final de los 80s, pero que en realidad empieza a suceder en el último momento del siglo XX y corre hasta el año 2018, ¿no? Más o menos este es el periodo que podríamos identificar como el cambio de régimen del partido único al régimen de partidos mexicano y después el desencanto con el régimen de partidos que comienza en el 2003 más o menos y se va extendiendo en el tiempo. Estas taxonomías que hacemos, ya sabes, que tienen mucho de capricho, Sí, pero claro. ayudan a entender procesos Así históricos es. de largo aliento. Entonces, no, a ver, lo que en esos años se intenta es acotar el poder presidencial, pero institucionalmente, no a través de las oligarquías partidistas, sino a través de instituciones. Las luchas a las que tú te refieres pasan en efecto por el Instituto Electoral, que organiza las elecciones, pasan por el control, la regulación del mercado, es decir, y de la información, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía,
de Informática, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, pasan, ¿no? Fantástico. Y pasa todo por eso casi es fantástico, ¿no? importante, por instituciones como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Transparencia y Protección de Datos Personales, para arrancarle al Estado la opacidad y garantizar el derecho a saber. Y pasan incluso por la construcción de un sistema nacional anticorrupción que incluye una fiscalía anticorrupción, un tribunal administrativo totalmente renovado, una auditoría superior de la federación. Fueron años, Pablo, de creación, de imaginación de instituciones democráticas para arrancarle al corazón del presidencialismo mexicano el control de zonas que permitieran eso, la vigilancia, el control democrático de la autoridad. Déjame decirlo menos pomposamente. Siempre en clase, digamos, les digo a mis alumnos que un régimen político tiene dos piernas. Una es la de la distribución del poder y otra es la del ejercicio democrático de ese poder distribuido. En México habíamos distribuido el poder, pero no habíamos establecido las condiciones para ejercerlo democráticamente. Así que todo eso se intentó y se logró en buena medida, con un problema, querido Pablo, que en el momento del diseño institucional, los nombramientos de los titulares de prácticamente todas esas dependencias, alguna excepción, pero no viene a cuento en este momento, venían de los propios partidos, del acuerdo entre los partidos. Entonces se empezaron a repartir por cuotas, Pablo. O sea, hicieron eso, por cuotas, 2 para ti, 3 para acá, a negociar nombramientos. Y claro, el prestigio, la fuerza de esas instituciones autónomas del Estado, órganos autónomos constitucionales, les llamamos OCAS, por acá, órganos constitucionales autónomos, pues fueron perdiendo fuerza porque empezaron a ser capturados otra vez por las oligarquías partidarias. Todo esto ha propiciado que cuando llega el presidente López Obrador al poder, pues se encuentra con que el desprestigio de buena parte de estas instituciones pesa sobre su operación. Entonces el presidente ahonda ese desprestigio diciendo, a ver, estos órganos autónomos están corrompidos hasta la médula, no deben seguir operando como han venido operando. Así que plantea una ofensiva, no solo discursiva, sino presupuestaria, y una ofensiva que empieza a convertirse en reformas legales para controlar esos órganos autónomos y concentrar otra vez en la presidencia de la República todo el poder posible. Ahora mismo, mientras conversamos, imagínate, Pablo, hay una iniciativa del presidente de la República para impedir que sea la Cámara de Diputados la que autorice el presupuesto de egresos del gobierno. Quiere autorizarlo directamente el presidente. O sea, ya la concentración absoluta de todo. Así. Y como tiene mayoría en las dos cámaras, mientras platicamos, pues cabe la posibilidad de que se apruebe en algún momento. Es decir, desconociendo ya de plano el contrapeso de la Cámara de Diputados. Vaya situación compleja que estamos viviendo, querido Pablo. Tremenda. Bueno, muy, muy interesante tu fotografía, tu narración. Y ahora te quiero llevar, quizás estableciendo un hilo con aquello que tiene claramente una relación, que es, bueno, estamos en esta situación, estamos en este diagnóstico, bueno, en Chile un estallido social, un gran movimiento social también por la democratización de la sociedad, de la constitución, etcétera, etcétera. Pero en donde se nos aparece, ¿no es cierto?, prácticamente un día para otro, una situación realmente surrealista para nuestra generación. Sí. Se viene, ¿no es cierto?, este maldito virus. Tenemos la pandemia y nos deja francamente perplejos, ¿no? Nos deja total y absolutamente como sin conducta, ¿no? Así totalmente de rodillas ante este virus, ¿no es cierto? Y qué sé yo, en una situación que todavía nos tiene en incertidumbre, todavía nos tiene
en la perplejidad absoluta. Entonces ahora que estamos confinados, yo estoy en una comuna, además no estoy confinado, tengo cuarentena obligatoria, tengo que estar encerrado, salgo con un permiso, en fin. Bueno, uno se pone como más lector y uno dice a comparar y poner salud mental que no se afecte, pero bueno, uno empieza obviamente mucho más enclaustrado como una especie de libre pensador así medieval, ¿no? Un vegarro, ¿no? Y empieza a pensar tantas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú? Si acaso tiene atisbos culturales o te lo explicas negativamente, quiero tener tu juicio de cómo se encadena con todo lo que me vienes relatando casi novelescamente, ¿no? Muy bien. Cómo entra en México la pandemia. ¿Cómo es vista la pandemia? ¿Cómo se trata? ¿No es cierto? Ahí no te aburro, tú sabes mejor que yo, ¿no es cierto? Leemos el Times, qué sé yo, otras cosas. Estados Unidos, en Europa, hemos seguido nuestra querida España, hablé con una colega española hace poco rato, que voy a hablar con ella el lunes, entrevistar y tal. Entonces, ¿cómo dentro de estas camisas y de estas situaciones entra? ¿Cómo lo asume el presidente? Figura Montezuma, ¿no es cierto? Nunca olvidaré, nunca olvidaré una descripción magistral tuya de en algún momento que tuviste que creo que presentarle al presidente no sé credencial, o a tu embajada a España en algún momento, y me hiciste una verdadera ficción, realidad de película de las puertas que tenías que transponer y todo lo que implicaba, ¿no es cierto?, ver al presidente que era realmente la corte de Luis XVI o no sé qué, ¿no? Una cosa impresionante. Y eso se me quedó grabado, querido Mauricio, para toda la vida. O sea, realmente me hiciste una clase de ciencia política algo maquiavélica, pero real, de lo que es la presidencia de México. Sí. De lo que es la presidencia de México, te quiero decir, no la olvidé nunca. De todas las puertas, las cuestiones simbólicas, había que entrar aquí, allá, me acuerdo, salían las puertas, y tú me hiciste toda esa ficción realidad, ¿no es cierto?, para ver a Montezuma. Entonces, espectacular. Entonces, en este cuadro, ¿cómo ves tú la pandemia? ¿Cómo te llega? ¿Cómo tú la evalúas en México? Más allá, que bueno, veo que tu familia está bien, etcétera. Pero ¿cómo la ha tratado en México? Yo tengo una opinión, pero lejana, estoy acá en Santiago, en fin. Pero sí me gustaría ver tu mirada, ¿no? Tu mirada de cómo ha sido tratada, cómo ha sido procesada por las autoridades públicas, finalmente por el Estado, ¿no? No es cualquiera, más allá de que uno puede tener una responsabilidad civil y que sea como ciudadano. Pero ¿cómo la ves? Mira, de entrada ha sido una revelación de un primer hecho concretísimo que ha cruzado por el mundo, no solo por México, que es el abandono del derecho a la protección social. Había sido tan abandonado. El sistema de salud mexicano, Pablo, ya estaba atravesando por una crisis antes de la pandemia. En México hay un sistema de protección de salud muy amplio para los trabajadores formales. Hay un seguro social para todas las personas que tienen trabajo. Y hay un seguro especial para los trabajadores al servicio del Estado. Además del seguro para los soldados, para los militares, los marinos, la Guardia Nacional. Entonces, y además, el sistema de salud gratuito, abierto, a la población abierta, se le llama. Abierta quiere decir que no tienen un trabajo formal, no son derechohabientes, ¿no? También era una aspiración y una garantía establecida en la Constitución. Pero tan mal establecida, querido Pablo, que en realidad no se cumplía. Ya estábamos enfrentando graves problemas de desabasto de medicamentos para grupos de población muy vulnerables como las personas con VIH, como las personas con esclerosis múltiple, las personas que deben tener un tratamiento por hipertensión arterial o los diabéticos, entre otros. Y entonces empezaron a escasear los medicamentos porque, entre otras razones, el presidente López Obrador consideró que eran caros y que había que modificar el sistema de compras, así que lo dejó de comprar.
por increíble que parezca, decidió modificar el sistema de compras apenas llegando a la presidencia, así que se interrumpió el flujo de medicamentos para personas que necesitaban tomar esos medicamentos. Así que ya estábamos en una crisis importante de abasto de medicinas cuando vino el COVID-19, el coronavirus. Así que ahora tenemos muchos problemas en el sistema de salud mexicano. Estamos justo en estos días acercándonos al momento, dicen los que entienden de esto, más contagioso de la pandemia para México, y estamos todavía con capacidad de respuesta de camas de terapia intensiva y de estos ventiladores, respiradores, ¿no es cierto? Mecánicos para quien pierde capacidad pulmonar por las neumonías. Así es. Y hasta la fecha no tenemos claro, Paulo, cuántas personas realmente están siendo contagiadas porque México decidió no hacer pruebas a mucha gente. Decidió hacer una cosa que los especialistas del gobierno llaman programa Centinela, es decir, algunos hospitales que les permiten hacer inferencias estadísticas, nada más. Entonces no hay muchas pruebas, así que no sabemos realmente de qué tamaño es el contagio. Pero sí sabemos que la capacidad instalada hoy de esas unidades de terapia intensiva ya debe andar sobre el 30%, 35%, más o menos. Si tendré que consultar los datos, no me quiero distraer, pero por ahí anda. Todavía en la conferencia de prensa de ayer, estos eran los datos que estoy repitiendo ahora. Y es muy probable, querido Pablo, que muy pronto pues, suceda como en otros lugares del mundo, que la capacidad instalada, pero sobre todo la calidad del servicio, sea rebasada. A esto hay que añadirle, Pablo, una cosa muy triste, que es que los sistemas de salud en México no fueron suficientemente previsores para proteger a los propios médicos, y a las enfermeras, y a los camilleros, y a la persona que trata con los contagiados. Así que muchos médicos han tenido que irse a su casa porque quedaron contagiados. Qué tremendo. Y muchos han muerto también, Pablo. Ha habido hospitales completos en el que la falta de cuidado llevó a infectar a decenas de personas dentro de esos hospitales. Eso está muy mal. De otro lado, además, y por estos hechos de confusión, de falta de cuidado, la gente, en lugar de aplaudir y en lugar de proteger a médicos, doctoras, enfermeras, etcétera, los repelen, Pablo. Ha habido fenómenos sociales muy desagradables de médicos a los que les han pedido las casas donde rentan porque ya no los quieren recibir, les prohíben usar los ascensores, los ven como un foco de contagio. Tremendo. Entonces tenemos en el fondo dos fenómenos, Pablo. Uno que tiene que ver con estos enormes defectos de nuestro sistema de salud mexicano, que hoy se ven doblemente acentuados por la pandemia. Y del otro lado tenemos los efectos económicos de la pandemia, que es otro territorio de disputa. El presidente López Obrador, no dada la perdón, la obsesión que tiene contra los empresarios y contra todo lo que represente la derecha en México, ha decidido no apoyar a las empresas. Él ha decidido que se va, en fin, les ha ofrecido créditos recientemente en términos más o menos razonables, pero nada más. No hay apoyo fiscal, no hay apoyo directo para rescatar empleos, no, nada, solo créditos para un grupo de empresas. El resto lo quiere resolver a través de los programas sociales que el propio presidente de la República ha decidido. No son focalizados. A diferencia de lo que sucedía antes, el presidente López Obrador decidió hacer programas para adultos mayores, por ejemplo. Todos los adultos mayores tienen una pequeña renta de parte del Estado. Para personas discapacitadas, con ingresos bajos. Para ninis les llamamos, igual que allá, ni estudio ni trabajo, ¿no? Para niños
que no tienen trabajo, pero tampoco tienen escuela, entonces les da algo de dinero. Para personas que siembran árboles en el campo para proteger la reforestación, sembrando el futuro, le llaman, y además para otros cultivos. Y para becas de jóvenes de universidades de escasos recursos. Esos son sus programas estrella, lo que acabo de describir. Ninguno de ellos está focalizado y ninguno de ellos está pensado para quienes pierden sus ingresos por la pandemia. Tú sabes que hay millones, en el caso mexicano, millones de personas que al quedarse en casa, la mayor parte de las personas, pues pierden su ingreso cotidiano. Estoy hablando, Pablo, del 74% de la población económicamente activa de México que vive de trabajos identificados por su ingreso cotidiano en Así el es, mercado de la calle. las economías informales. Sí, la economía informal de México es de 58%, de Qué, ese tamaño. qué, Pero esto que te estoy hablando del 74 llega hasta esa cifra porque hay algunos empresas, déjame llamarles así, este, como restaurantitos, ¿sabes? Cafeterías, en fin, lugares donde se compran comidita mexicana que es muy apreciada. taquito al pastor. Taquitos, exacto, sí, sí, literalmente. Taquerías Taquerías. que llegan a hasta 74% de la fuerza de trabajo activa. Y no hay un proyecto de ingreso mínimo vital para ese grupo de personas. Así que estamos viviendo una situación muy delicada porque mucha gente se está quedando sin comer, literalmente, sin ingreso posible, y la tensión social ya no puede ser. Mientras platicamos, querido Pablo, la tensión social es tremenda. Por ese motivo, porque ha aumentado la espiral de violencia también en estos días, cosa esperable, explicable, pero que se suma al problema de crimen organizado del que ya veníamos hablando antes. Entonces, imagínate, la pérdida de ingreso, de empleo, no apoyo del gobierno si no estás en sus padrones propios, ninguna perspectiva de crecimiento sostenible en el corto plazo, por lo menos, probablemente en 2 o 3 años más, si bien nos va, una espiral de violencia muy grande y una polarización política. Así es como nos toma en este momento la pandemia. Y un modelo neoliberal que ya había fracasado antes y que hoy pues, está mostrando a todas luces sus despojos, Pablo, sin que tengamos todavía una alternativa acabada para hacerle frente. Sí, sí suena dramático lo que te estoy contando, pero es que es dramático lo que estamos viviendo. Mira, incluso quienes tenemos el enorme privilegio de tener nuestra quincena asegurada, quincena le decimos en México, ¿no? Nuestro ingreso también en Chile, ¿no? Sí, claro. Nuestro cheque, como los profesores universitarios, pues lo estamos pasando mal porque el gobierno ha decidido hacer recortes así draconianos. 75% de los gastos de operación en el CIDE, por ejemplo, de un solo tajo. Ha cancelado las becas para los estudiantes, en fin, todo el mundo lo está pasando muy mal, Paulo. Y eso, insisto, que nosotros tenemos nuestra quincena a salvo y nos damos el lujo de dormir tranquilos gracias a eso. Sí. Somos una minoría absoluta. Cada vez es más elocuente la división entre la minoría y la gran mayoría desposeída de México, Pablo. Agradezco muchísimo que hayas invitado, que hayas aceptado, perdón, accedido a hablar conmigo en esta ocasión. Este ha sido uno más de los diálogos políticos que vamos a seguir teniendo en todas las semanas, así que hay que estar atentos. Y bueno, muchas gracias, Mauricio Merino, doctor en Ciencias Políticas y con larga trayectoria, que nos ha ilustrado y nos ha paseado realmente, a mi juicio, magistralmente por México. Veámonos pronto, Pablo, y que reciban mi familia chilena todo el cariño que les tengo. Y tú, por supuesto, mi abrazo, mi admiración y todo mi afecto.
Así que te quiero agradecer y despedir para vernos en otra ocasión sin duda. Así que hasta luego. Chao, chao.